Hola, en la clase de esta semana vamos a comenzar haciéndonos preguntas. ¿Necesitamos planificar? ¿Para qué planificar? ¿Cuáles son las ventajas, por decirlo de alguna manera, de la planificación estratégica o con enfoque estratégico? ¿Por qué planificar? Estos interrogantes nos obligan a revisar nuestro rol, a la vez que también nos obligan a tener una mirada crítica sobre nuestras intervenciones y la consistencia y los resultados que las mismas generan o no. Ya hablamos en la clase anterior del concepto de planificación e hicimos un recorrido histórico en torno al mismo. Decíamos que la planificación tradicional o normativa, como también se la denomina, piensa los procesos de planeamiento como si todo se tratase de una única línea, recta, inmutable e infalible. Esto es, se centra en el Estado, con planificadores que poseen un saber experto, pero están ajenos a lo político. La planificación tradicional es determinista y lineal. Supone escenarios de poder concentrado e información plena para tomar decisiones. Y además es eminentemente economicista y tecnocrática, desconociendo así los contextos políticos o los medios institucionales. De alguna manera, la planificación tradicional no deja lugar para la participación ni para la consulta a los implicados, es decir, que tiene ciertos rasgos que son autoritarios o poco democráticos y que a su vez deja de lado la posibilidad de pensar futuros posibles o distintos escenarios. Pero nosotros vamos a decir que, siguiendo a Carlos Matus y su propuesta metodológica denominada planificación estratégica situacional, que no es otra cosa la planificación que el intento del hombre de crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. La planificación como mediación entre el pasado y el presente debe desarrollar cierta capacidad de anticipación para prever aquello que no se puede predecir o adivinar. La planificación debe generar también cierta capacidad de reacción ante las sorpresas, generando aprendizajes que permitan alimentar y mejorar el conocimiento y la acción, es decir, la importancia de la reflexión antes de actuar. El concepto que vamos a utilizar hoy de rupturas lo que hace es permitirnos organizar una comparación sistemática entre el enfoque tradicional y el enfoque estratégico de la planificación. ¿Por qué las llamamos rupturas? Porque son análisis que nos permiten desestructurar supuestos y conceptos que hasta acá han venido sosteniendo el armazón, el edificio, teórico-metodológico de la planificación tradicional o normativa. Entonces, el concepto de rupturas nos permite organizar una comparación sistemática entre el enfoque tradicional de la planificación y la mirada estratégica. ¿Por qué rupturas? Porque nos facilita el trabajo analítico de desestructuración de los supuestos y conceptos que han venido sosteniendo la armazón o el edificio teórico-metodológico de la planificación tradicional. Hay rupturas referidas al sujeto, ya que mientras la planificación tradicional se caracteriza por ser más jerárquica y unidireccional, la planificación con enfoque estratégico busca un proceso más inclusivo, colaborativo y dinámico, que reconoce la diversidad o pluralidad de sujetos y la importancia de la interacción entre estos en tanto actores sociales que planifican o que participan en el proceso de toma de decisiones.
existen rupturas que están vinculadas con el saber y el poder. Mientras la planificación tradicional prioriza eminentemente el saber técnico proveniente de un poder centralizado y con visos autoritarios o poco democráticos, sobre todo asociado al conocimiento experto, que es normativo, que es cerrado, que está basado en modelos fijos. Por el contrario, la planificación con enfoque estratégico hace foco en el saber contextualizado, participativo, supone también la existencia de un conjunto de actores con distintas cuotas de poder que pueden integrarse alrededor de un contexto local donde se integra lo político y lo técnico. Se busca así que saber y poder se puedan integrar, politizar lo técnico y tecnificar lo político. Es una de las fórmulas que vamos a utilizar para resumir esta idea. Esto refleja entonces también una suerte de cambio en la concepción de cómo se generan y se toman las decisiones dentro del proceso de planificación. Otra ruptura tiene que ver con el espacio. Para la planificación tradicional, el espacio se encuentra limitado, es estático y no permeable a cambios o modificaciones sustantivas. Por el contrario, en la planificación estratégica, el espacio es de carácter abierto, se encuentra interconectado y además se percibe como algo más fluido e interdependiente, pero que también está sometido a un conjunto de intereses y a potenciales conflictos que deben necesariamente gestionarse adecuadamente para poder conducir o reconducir el proceso de planeamiento o planificación. Por último, las rupturas vinculadas con el tiempo tienen que ver con la idea tradicional de tiempo fijo, lineal, predecible, que tiene la planificación tradicional, que hace foco en el corto plazo y en la implementación. Por el contrario, la planificación con enfoque estratégico piensa el tiempo como algo flexible, mira el largo plazo, remarca la necesidad de la evaluación y el monitoreo continuo y se preocupa también por reconocer la incertidumbre. La planificación estratégica situacional justamente reconoce la incertidumbre, se preocupa por garantizar el ejercicio del poder en situaciones de poder compartido. Y para ello establece un modelo teórico que se articula alrededor de tres variables que vamos a definir como el triángulo del gobierno. El triángulo de gobierno tiene tres variables que lo constituyen: la propuesta de gobierno, que es el programa que va a llevar adelante; la capacidad de gobierno, que tiene que ver con los recursos técnicos, financieros, económicos y humanos disponibles para llevar adelante esa propuesta o programa de gobierno; y por último, la gobernabilidad, que tiene que ver con los medios institucionales y los procesos políticos que van a facilitar o a dificultar, que van a promover o a obturar la implementación de las acciones previstas en el programa para hacer posible el plan de gobierno, para hacer posible la mirada de gobierno. Entonces, y para cerrar, el enfoque estratégico reconoce situaciones de poder compartido, reconoce la necesidad de monitorear la ejecución de actividades, pero no buscando un producto cerrado, sino reconociendo la incertidumbre, las diferencias de criterio y de intereses entre los distintos actores involucrados y la necesidad de revisar y repensar permanentemente nuestras prácticas y no quedarse únicamente con lo establecido, con lo dado, con esta figura del plan libro al que hace referencia el video que también les vamos a estar compartiendo en esta clase junto con los otros materiales que, como siempre, recomendamos puedan revisar con mucha atención.